por tomar una hoja más en el plan de estudio del área de lengua castellana. De verdad que esa parte de la compañero ha servido de mucho en nuestra institución y así sucesivamente vamos a hablar de literatura colombiana, de literatura latinoamericana en octavo y noveno, y de literatura española y literatura universal en el ciclo, o sea, en el grado 11. Para las chicas participaron en este evento y yo quiero que se presenten y le digan a los profesores, sus profesores que en un poco tiempo también ustedes lo van a encontrar, qué es lo que aprendió, qué hicieron ese día, por favor. En cuarto empezamos con los libros, que son
cuando hizo una y otra vez hasta que le dije a Juan no le iba a casar con su negocio. Se ganaba 1 peso, aunque los hombres de verdad se ganaban 2 pesos. Juan aprendió a leer, con los clientes él hablaba y los clientes le enseñaron a leer los carteles que había alrededor. Luego cuando se acabaron los carteles, Juan aprendió a leer de un periódico. Una tarde Juan iba caminando por la calle y se encontró a la mamá. La mamá estaba esperando un hijo. Tiempo después Juan volvió a pasar y el niño estaba jugando en la calle. Entonces a Juan le dieron ganas de pegarle porque tenía a su madre y tenía un padre. Pero Juan nunca le pegó porque él decía que él era un ser inocente y que no tenía nada que ver. Entonces en el puesto de Juan miraba pasar a niños bien vestidos, ellos iban para la escuela. Juan todos los días que los veía decía que quería ir a estudiar, pero que tal vez la abuela no lo dejaría ir. Un día Juan se decidió a preguntarle a la abuela que por qué no lo dejaba ir a la escuela. Entonces dejó el puesto de él cuidando con un niño. Luego se fue donde la abuela y le dijo a la abuela que por qué no lo llevaba a estudiar. Y la abuela le dijo porque no estaba en edad de estudiar, que apenas tenía 5 años. Entonces Juan le dijo que no, que él tenía 7 años. Entonces la abuela le dijo que porque no se lo había dicho antes y se fueron a la escuela y ahí hablaron con la profesora, doña Irene. Ella no lo quería aceptar, que porque no sabía ni leer, ni sumar, ni restar. Entonces Juan, mientras la abuela y doña Irene discutían, Juan sacó el periódico de su bolsillo y se puso a leer. Doña Irene quedó asombrada y la aceptaron. Tiempo después, cuando Juan llegó del colegio, llegó una nota para la abuela y como la abuela no sabía leer, se la pasó a la tía. Juan le dijo que lo dejara leer él, que él sabía leer. Entonces la abuela dijo que él no la podía leer porque se trataba de él. Entonces cuando la tía la estaba leyendo, ahí decían los profesores que si la abuela estaba de acuerdo, que ellos querían promover al niño a 2º grado porque era muy bueno. Entonces Juan esperaba felicitaciones de la abuela, pero la abuela se puso a llorar y lo abrazó y le dijo: en mis tiempos los profesores pasaban por las casas para mirar los niños que iban a estudiar y mis padres me escondían porque creían que si yo estudiaba no iba a aprender a trabajar. Entonces Juan la abrazó y se fueron a dar un paseo y pasaron por la foto gigante de San Pablo y abajo habían unas letras. Mi abuela siempre había querido saber qué decían ahí y entonces le pidió a Juan que le diera qué decía ahí. Juan leyó y ahí decía San Pablo, el lugar más bonito del mundo. Entonces Juan le preguntó a la abuela que si en verdad San Pablo era el lugar más bonito del mundo y la abuela dijo que el lugar más bonito del mundo es donde hay alguien que te quiere mucho. Y esa significativa contamos el 31 con la presencia de